Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Por favor, coméntenme si se me está escuchando bien a través del chat. ¿Tienen habilitado el chat? Muy bien, me están comentando que no tienen el chat habilitado. Un momento, por favor, estoy coordinando para que lo puedan habilitar y podamos escribir. Ahora sí, por favor, coméntenme si me están escuchando. Ya pueden escribir a través del chat. Buenas noches, hola Alex, ahora sí los puedo ver. Hernán, ¿cómo estás? Francesca, Fátima, Patricia, Alex, Maribel, Isabel, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Olenka, Julio, Guido, qué bueno que ya aparecieron, ya están sin el chat. No podía leerlos, no podía saber si estaban ahí conmigo. Por favor, coméntenme si la señal está bien, si se me está escuchando bien en esta nueva forma de dictado que tenemos de las clases. Muy bien, vamos a iniciar nuestro curso que está muy interesante, el curso de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión pública en el ámbito de recursos humanos. Como ustedes saben, la gestión pública es bastante amplia, tenemos varios subsistemas, varios procesos, y este curso habla de cómo es que vamos a aplicar la gestión pública enfocada al área de recursos humanos en el marco de la gestión pública, ¿no? Ese es nuestro curso de gestión pública aplicada a la inteligencia artificial aplicada a la gestión de recursos humanos en el marco del proceso de recursos humanos, que se conoce como este proceso conforme la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es uno de los procesos que tenemos en el Estado, un proceso administrativo, ¿no? Y van a estar conmigo en estas clases. Mi nombre es Jimmy Velázquez y yo voy a acompañarlos a través de este camino de la gestión pública enfocado a el manejo de gestión de recursos humanos. Antes de iniciar la clase es importante que recordemos algunos puntos importantes que tienen que ver con el uso y manejo de nuestra aula virtual. Nuestra aula virtual, que es por donde tú has podido ingresar, ¿no? Has ingresado a través de esto. Y recuerda que aquí tenemos nuestro cronograma de clases. Aquí puedes ver el cronograma de clases y también vas a encontrar toda una serie de videos de cómo marcar tu asistencia. Es importante que marques la asistencia en el curso, cómo haces el proceso de pago, el proceso de descargar tu certificado una vez que hayas aprobado. Recuerda que en el caso que no apruebes, también puedes pedir un certificado de participación. También tenemos nuestros primeros foros de presentación, foros de participación, y aquí tenemos nuestra clase del día de hoy. Aquí vas a encontrar las sesiones, ¿no? De todas las clases. Ahí, como puedes ver, ya están las diapositivas, los exámenes. Todo ya está listo para toda la clase, inclusive la versión final también ya está armada.
que se va a llevar a cabo durante este curso. No te olvides que en esta opción vas a encontrar la opción de marcar de un video de cómo marcar tu asistencia, y también aquí vas a encontrar el brochure del curso donde están los temas, y esta es la opción para que marques tu asistencia. No te olvides de marcar tu asistencia cada vez que tengamos la clase. Eso es importante porque tiene que ver con la participación que vas a realizar en clase. ¿Ok? Muy bien. Habiendo comentado estos pequeños detalles, quisiera saber desde dónde se están conectando y del 1 al 10, ¿qué tanto conoces recursos humanos enfocado a la gestión pública? Así que escribe, por favor, en el chat desde dónde estás conectado, le pones una coma o un guión y me dices del 1 al 10, siendo 1 nada, siendo 10 lo máximo que conoces recursos humanos en gestión pública. A ver, escribes desde dónde estás conectado, coma o guión, y luego escribes qué tanto conoces de gestión de recursos humanos enfocado a la gestión pública, y le pones 1, 2, 1 es nada, y 10 es lo máximo. Estoy como para dictar la clase yo, ¿ya? Ok, a ver, vamos a ver desde dónde están conectados, yo voy leyendo. Eso para mí es muy importante, el número, porque me da una idea de qué tanto voy a profundizar, qué tanto no a través de las clases, ¿no? Si debo elevar el nivel o no tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos a Josber que se conecta desde Arequipa, está en un 3, Edson está desde Lima en un 2, Casma en Ancash, tenemos a Yenet desde Iquitos en un 5, Lenca en 5, San Juan del Urigancho y Chosica 5, Joshua está en Lima, Miriam está en Arequipa, Piero está en Lima, Madre de Dios, también tenemos ahí a Elis Ángela, San Juan del Brigancho 1, Cañete 5, Omar está desde Lima, Lice Chiclayo, Fer está desde Arequipa, desde Los Olivos, nuestro compañero Roy Marleni desde Lima, Isabel, Adriana también están desde Lima, Jaime en Arequipa, Junín está en Tarma, Huanca, Vanessa está en Puno, Lima, hay Puno, mi paisano, yo soy de Puno, está mi paisana, ¿no? Diana de Lima, Scarlett también de Puno, hay otra paisana que tengo por ahí, Francesca de Arequipa, yo he vivido 20 años en Arequipa, así que conozco bien la Ciudad Blanca. Adri está en Arequipa, Fernanda en Chiclayo, Patricia en Arequipa, Lima, Victoria Casma en Lima 5, La Molina, Oliver, Marlene, Mariluz, Glendy, Gary está desde el Cusco, Fabricio desde Los Olivos, Hernández de Lima, Fiorella, Grover, San Martín, San Isidro, Alex, Jessica en Trujillo, Isa Iquitos, Gustavo en Huánuco, María Lima, Iquitos, Piura, Wilber está en Lima, Leo en Lima, Mariela también está por Lima, Joe está en Piura, nuestra compañera Aurora está en Tacna y Maribel está en Lima, Mariela está en Huaraz. Perfecto, más o menos por los números que me han dado estamos en un, diría yo, la mayoría está empezando en este mundo de recursos humanos. Hay un grupo que sí ya tiene algún conocimiento y el nivel está entre 0 y 5 más o menos. Así que eso me da una idea bastante interesante de cómo vamos a llevar a cabo y qué tanto voy a profundizar a lo largo de este curso. ¿Ok? Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Ok? Vamos a iniciar nuestra clase. Y también quiero comentarles que les he traído algunos premios en el marco de la participación que puedan tener. Así que hay que estar atento en la clase para ganarse algunos premios que he estado trayendo. ¿Listo? Muy bien, entonces empecemos. Maribel Mayorga dice, he llevado un diplomado con usted. Así, Maribel, cuéntame, ¿en dónde llevó un diplomado conmigo? ¿Un diplomado de qué? ¿En dónde? ¿En qué parte del Perú? Yo dicto en varias partes del país. A ver, coméntame un poco, ya nos conocemos, ahí Maribel ya estudió conmigo, exalumna. Entonces, Maribel, si ha llevado recursos humanos, debe tener un 10 mínimo, ¿no? No, Maribel, mínimo un 10. Tú debes estar lista para dedicar la clase, ¿no? Supongo. Muy bien, mientras nuestra compañera Maribel está conectándose, está ahí comentándonos en dónde ha llevado conmigo. No sé si es mi compañera o yo soy su docente, ahí me comentará. Ok, muy bien amigos, estimadas amigas, ¿estamos listos para comenzar? Vamos, dígame sí o dígame no, pero dígame algo, por favor, para iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos, lo leo, las leo. Ok, ahí están todos listos, Jaime está listo, iniciamos, está listo, estamos listos, perfecto, Piero listo.
Y cuando estés listo, no te olvides, por favor, de tener lápiz y papel a la mano porque vamos a encontrar cosas que quizás no encuentres en las diapositivas y siempre es bueno darle una pequeña escritura, ¿no? Escribir algo del proceso siempre es importante, ¿no? ¿Qué vamos a ver, estimados amigos, estimadas amigas, el día de hoy en la clase? Hoy día vamos a hablar sobre los fundamentos y de recursos humanos y el marco normativo de la inteligencia artificial en el sistema de gestión administrativa de recursos humanos en el Perú. Empezaremos con una definición de lo que es inteligencia artificial, veremos el marco normativo que rige en el Estado, que es la ley del servicio civil, qué es el régimen de servicio civil, su reglamento, el marco general normativo de la inteligencia artificial en el Estado peruano, su reglamento, también conversaremos un poco de eso. También vamos a ver un poco la clasificación de los riesgos que tiene nuestro reglamento en el Estado y el rol nuevo que nos toca a nosotros como gestores de recursos humanos en el Estado peruano en el marco de este proceso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien, así que tenemos muchos puntos para conversar y es importante también ponernos un poco equilibrados o mantener un proceso de igualarnos en cuanto a los conocimientos de recursos humanos, ¿no? Algunos de ustedes nunca han visto temas de recursos humanos, ahí me han comentado que estaban con uno, algunos ya tienen experiencia manejando gestión del talento humano, entonces vamos a igualarnos un poco, me voy a tomar unos poquitos 10 minutitos para tener conciencia y poder entender qué cosa es esto de recursos humanos, cómo funciona esto, cómo se come, qué tiene que ver, es fácil, es difícil, es antiguo, no es antiguo, cómo nació, de dónde existe, qué tan antiguo es la gestión del talento humano. Así que vamos a tomarnos unos 10 minutitos para igualarnos y tomar conciencia de la importancia que tiene que ver la gestión de recursos humanos, ¿no? Y quisiera comenzar esta pequeña introducción comentándoles que nosotros, como seres humanos, por naturaleza somos seres sociales y por lo tanto hay, como dice la lámina, necesidad de comunicarnos. Y esta comunicación que hemos tenido como seres humanos ha existido bastantes, hace miles y miles y miles de años, ¿no? Ya en esas épocas donde éramos comunidades muy primitivas, teníamos la necesidad y encontramos la necesidad de unirnos, ¿no? Los seres humanos somos gregarios, es decir, vivimos en comunidad. Somos una especie que nos gusta vivir en comunidad. La mayoría de mamíferos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de mamíferos funcionamos en comunidad. Y en estas épocas tan antiguas, allá por hace miles de millones de años, ya veíamos cómo la necesidad de agruparnos tenía buenos resultados. Cuando llega la época de cazar animales, nos damos cuenta de que juntos podemos lograr cosas increíbles, lograr realmente capturar animales que eran muchas veces más grandes que nosotros. Y esto lo conseguimos a través de trabajar juntos en equipo, ¿no? Ya más adelante viene la pesca, y con todo esto de la caza y la pesca, llegamos a una época que se conoce como la agricultura, que cambia completamente la forma de que éramos nómades, pues descubrimos que podemos quedarnos en un solo lugar como especie y cultivarle alimento. Hasta antes de eso íbamos de lugar en lugar consumiendo los recursos que la naturaleza daba, ¿no? Nos poníamos a pensar que nosotros podríamos generar nuestro propio alimento o cuidar animales. Entonces, la agricultura es un paso importante en la evolución humana. Y la agricultura trajo consigo el hecho que ya no tengamos que estar moviéndonos de un lugar a otro, sino construir casas. Y cuando construimos casas, generamos comunidad. Y cuando generamos comunidad, empezamos a hacer una pequeña división primitiva, muy antigua, del trabajo y el rol que nos tocaba a cada uno de nosotros dentro de esta comunidad. Y esto es muy interesante porque por primera vez empezamos a dividirnos el trabajo. Habían personas que eran un poquito más fuertes, otros que eran no tan fuertes, unos que eran más observadores, unos que eran más ágiles, y empezamos a hacer una pequeña división del trabajo. Y la comunicación se daba a través de los más antiguos que contaban sus experiencias a los más jóvenes y los iba preparando a través de metáforas, de leyendas o de situaciones que les pasaban en el día. Y ya teníamos entonces un concepto más o menos claro de lo que era liderazgo, ¿no?
en donde todos nos juntamos al calor de las hogueras a escuchar a nuestros líderes y los más antiguos de la comunidad para escuchar sus consejos. Y cada uno de estos conceptos, estimados amigos, nos empezamos a mirar conceptos que hoy en día quizás en recursos humanos estén más claros, como por ejemplo el proceso de adaptación a un puesto nuevo de trabajo, que es la inducción, donde nos explican cómo van a funcionar las cosas en este nuevo lugar de trabajo. Pues antiguamente la inducción no con ese nombre, pero se hacía a través de la comunicación que teníamos. Pero también encontramos que habían personas, como vemos en la lámina, que tenían habilidades diferentes. Algunos eran más fuertes cargando rocas, otros eran más ágiles con la lanza, como nuestro personaje del fondo, que usaba un arco y flecha. Otros usaban hachas, otros usaban palos. Y esto en el fondo, estimados amigos, nos empieza a hacer un proceso de división del trabajo en base a habilidades diferentes que tenemos las personas. Es decir, ya tenemos empezar a tener algunos perfiles de los puestos de trabajo. Para hacer tal actividad necesitas ciertas características en ese entonces a nivel físico, ¿no? Más ágil, más fuerte, más rápido, eran características de un puesto de trabajo que nos permitía de alguna manera separarnos unos de los otros. En el periodo agrícola se empiezan a desarrollar nuevas habilidades en las personas y empezamos a generar, sin darnos cuenta, hace miles de millones de años, ya una oficina administrativa de un sistema de gestión de recursos humanos, que empieza a dividir el trabajo de estas personas que todavía no llegaban a ser los Homo erectus que somos hoy día, pero ya empezaban a hacer alguna diferenciación en estos puestos de trabajo. Entonces, como vemos, estimados amigos, estimadas amigas, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens actualmente, han pasado miles de millones de años y ya incipientemente, de manera no formal, ya teníamos un proceso de gestión de personas, poner a las personas buscando su máximo potencial en provecho de la organización o en este caso de la comunidad. Buscar cuáles son tus competencias, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus conocimientos y que puedes aportar más a la comunidad. Bueno, va pasando el tiempo, ya llegamos, pasamos. Fíjense además que el Australopithecus tiene 5.000 millones de años, mientras que la agricultura recién tiene 20.000 años. O sea, somos bastante jóvenes a nivel de seres humanos en la faz de la Tierra, tal como somos actualmente. Pasa el tiempo de toda esta parte y llegamos a una etapa en donde se conoce como los precursores de la administración moderna. Y es importante recordar esto porque en este entonces se hace un crecimiento demográfico que nos obliga a las civilizaciones a empezar a organizarse y aparece por primera vez en estas culturas el concepto de un Estado y una organización política. Empieza a abrir el concepto de urbanismo. Mesopotamia, Egipto, empiezan a aparecer también las clases sociales, también los funcionarios o representantes del gobierno y los encargados de aplicar las políticas para empezar a construir grandes obras arquitectónicas. En esta época de los precursores de la administración moderna, las civilizaciones se empiezan a formar y empezamos a necesitar puestos un poquito más especializados. Arquitectos, constructores, empiezan a ver esos nuevos perfiles de puesto dentro del proceso, ¿no? Va pasando el tiempo y ya empezamos a llegar a la época del siglo V antes de Cristo, en lo que se conoce como la antigüedad greco-latina. En esta época, estimados amigos, aparece algo que, gracias a Dios, ya ha sido desterrado en el planeta, que es el esclavismo, ¿no? La administración de ese entonces empieza a ejercitar mediante una estricta supervisión del trabajo que las personas vienen haciendo. Y no había una remuneración de promedio, sino había un castigo físico, ¿no? Y esto generó que haya un bajo rendimiento productivo en las personas que trabajaban. Además, como es lógico, generó un gran descontento y un trato inhumano que sufrieron los seres humanos que trabajaban para el gobierno o que eran esclavos, ¿no? Lógicamente, en esa época, pues carecían de derechos, se les ocupaba en cualquier labor de producción y era una forma de organizarse y, dicho sea de paso, fue una forma que hizo que el imperio romano termine cayendo, ¿no? Pasa más el tiempo y llegamos a la época del feudalismo, el famoso señor feudal.
Aquí el esclavismo empieza a mutar por algo que se llama servidumbre. La administración estaba basada en el criterio del señor feudal. Los señores feudales, como recordarás en el colegio, eran quienes controlaban la producción de los siervos, de las personas que vivían en sus tierras, ¿no? Aparecen también pequeños talleres y pequeñas formas de organizaciones, cada vez generando una administración un poquito más compleja. Entonces, con el desarrollo de estos señores feudales, empieza a crearse los comercios y empiezan a generarse muchos talleres y más comerciantes, y estos comercios generan consumidores, generan productores y se empiezan a organizar en gremios. Y como hay un gremio y hay trabajadores, empieza a haber ya el concepto del sueldo. Entonces ya tenemos el concepto de un sueldo y de funcionarios que pagaban a las personas. Aquí empiezan, como recordarás seguramente, a pagarse el trabajo que las personas hacen con unas bolsitas de sal, ¿no? ¿Alguien sabía eso, estimados amigos? En esa época se pagaba no con dinero, porque no había tanto, digamos, un dinero estándar entre los feudos, y una moneda de intercambio eran bolsas de sal. Entonces, cuando tú hacías un trabajo, te daban tu bolsita, una o dos o tres o cuatro bolsitas de sal. La sal era muy importante, igual que ahora, ¿no? Igual que ahora la sal es muy importante. De ahí seguramente has escuchado hablar el concepto de salario, que es la forma de darte retribución en base a tu sueldo. ¿Conocías este concepto curioso de la importancia de la sal? Que inclusive hasta ahora, ¿no? Hoy en día la sal es muy importante para que funcione nuestro organismo. En ese entonces se entregaba sal que sería para muchas cosas, como por ejemplo para guardar la carne, también servía para poder hidratar a los animales y también para hidratarse las personas, ¿no? ¿Sabías este concepto que en esa época se pagaba con sal y de ahí viene la palabra salario? Vamos, dígame sí o dígame no, pero dígame algo, por favor, si lo conocías, dime que sí y si no, dime que no. Vamos, los leo, las leo. Muy bien, acá dicen que sí, sí, no sabía, otros dicen que sí sabían, otros dicen que no, por ahí dicen que sí, algunos ya conocían este concepto que se pagaba con sal, ¿no? La sal es muy importante, ¿no? La sal es muy importante, inclusive hasta hoy en día, ¿no? Es importante que consumamos mucha sal, ¿no? Es importante que consumamos sal para mantener bien nuestra mente, porque seamos sinceros, los seres humanos estamos hechos casi de sal, aunque no sé si sabías eso, pero cuando sudas salado, ¿no? Todo lo que tú botas es salado y eso es porque estás perdiendo minerales. ¿Y qué te da los minerales? La sal. Pero no la sal yodada, esa blanca, ¿no? Esa sal no. Eso te da yodo. Así que esa sal no. Pero ahí ustedes me dirán qué otros excreciones del cuerpo son saladas, ¿no? Pero es importante la sal. Y en esa época también se volvía muy importante el concepto de la sal. Seguimos avanzando en este concepto y llegamos a la edad moderna, ¿no? Esta edad moderna tan interesante que sale después de los fondos, y aquí empieza a aparecer el surgimiento del capitalismo comercial. El pago del salario ya se vuelve más grande y empiezan a fortalecerse pequeños talleres que empiezan a aparecerse a microempresas, ¿no? Ya hay dueños de talleres, pagan más tributos y ya tienen empleados que también pueden, y se les empieza a pagar también con el proceso de saldo. Finalmente llegamos a la revolución industrial, que es un salto enorme para las empresas y para la humanidad. Allá en 1760, hace muchos años, recordemos que la revolución industrial duró casi 100 años, ¿no? Y aparecen varios momentos en donde la humanidad deja de vivir en sus casas, que eran sus chacras, y se mudan a las oficinas, que eran las fábricas. Qué curioso, ¿no? Hace tantos años ya las personas pasamos de trabajar de nuestras casas, que eran nuestras chacras, y nos fuimos a trabajar a las oficinas, que eran las industrias. Con la pandemia pasó otra vez. Pasamos de las oficinas a trabajar a la casa y ahora otra vez he vuelto de la casa a la oficina. Pero cuando empieza la revolución industrial pasa algo bastante curioso, que empieza a haber grandes cambios en los procesos de producción. Aquí, por ejemplo, se da origen a las fábricas y los dueños empiezan a creer que al pagarte más, la persona va a producir más.
Y claro, era trabajo sumamente físico el que se hacía en las fábricas y por lo tanto necesitaba yo llevar el control de estas personas que trabajaban en las fábricas. Por ejemplo, aquí nace por primera vez el concepto de control de asistencia con el marcado. Y tiene bastante lógica porque si una persona faltaba en una línea de producción, pues la línea de producción se detiene. Yo tengo que garantizar que la persona venga a trabajar y la mejor forma de hacerlo es que marque su entrada y marque su salida. Pues el aspecto físico y la fuerza laboral eran importantes para que la producción no se detuviera, ¿no? En esta época empiezan a aparecer conceptos interesantes y se empiezan a volver cada vez más complejos. Empieza a haber especialización, empieza a haber puestos que son muy difíciles de conseguir. La producción en serie se empieza a marcar de manera muy fuerte, ¿no? Y la complejidad se hace del trabajo, hace que sea la necesidad de nuevos puestos de trabajo, como especialistas, ingenieros, administradores, y como se juntan muchas personas, empieza a haber problemas con las personas dentro de las fábricas, ¿no? Porque en esta época se caracteriza también por una explotación inhumana del trabajador. Claro, horarios excesivos, porque yo decía, si pago más, producen más, entonces les pagaba más, las personas se quedaban más tiempo produciendo, pero a costa de su salud. Además, aquí, olvídate, no había el concepto de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Era lo último que estarían pensando en ese entonces. Entonces, las labores eran peligrosas, los ambientes eran insalubres, ¿no? Entonces, todo esto, y al juntar a las personas, porque antes de alguna manera estaban en sus casas, en talleres separados, pero ahora ya hay una fuerza laboral grande. Y es por primera vez entonces que formalmente se crea en la época de la Revolución Industrial un área que se conoce como administración de personal. Este concepto de administración de personal que nace allá más o menos por la época de 1920, su foco principal era tratar de evitar que las personas hagan huelga. Porque como ya estaban juntos todos en una fábrica, conversaban entre, oye, es inhumano, él se gana dinero, nosotros nos sacamos la mugre, tenemos que hacer algo, ¿no? Y se levantaban, queremos más beneficios, seguridad, lugares más salubres, etcétera, y empiezan a generarse los famosos sindicatos. Entonces los empresarios que al parar la producción veían afectada su productividad, empezaron a decir, oye, necesito a alguien que me maneje estas masas de personas y los convenza y pueda negociar para llegar a un entendimiento, porque yo no puedo parar la producción. Entonces, por primera vez se crea el concepto de administración de personal. Tenía mucha lógica, ¿no? Y la razón de ser, en donde el objetivo era producir mucho y por lo tanto no importaba mucho la seguridad, que las personas reclamaban sus condiciones de trabajo. Y como se organizaban los empresarios, empezaron a decir, bueno, necesito a alguien que pueda organizarme esto, yo no tengo cabeza para hacer esto, y por primera vez se crea el Departamento de Administración de Personal, cuya principal finalidad no era ver el clima, cultura, la felicidad, la paz mental, nada de eso. Solamente era ver qué tanto puedo hacer una negociación con los sindicatos con el mayor beneficio para el empresario y que no cueste mucho para la organización, ¿no? Eso es principalmente la función inicial donde nace la administración de personal. Sigue pasando el tiempo, llegamos a los 1970 y aquí pasa algo curioso ya en las organizaciones. Aparece el concepto ya formal de la gerencia de recursos humanos. ¿Por qué pasa esto en 1970? Porque recordarán que en el ámbito administrativo empiezan a ver la necesidad de contratar, pagar, despedir. Y además recuerda que en la época del 70 se vuelve el apogeo de la teoría financiera y económica en el mundo, en donde se empieza a ver mucho más formalmente el concepto de inventario de recursos de las organizaciones, que se vuelven clave para poder ver cuánto dinero realmente tiene la organización. Por eso son importantes que la gente esté produciendo, ¿no? Que ejecuten los servicios que prestan para las empresas. Entonces, ahí es donde la contabilidad se vuelve un mundo muy fuerte y no tenían dónde pagar el gasto, de alguna manera que en ese tiempo pensaban, que era pagar a las personas. Como no tenían dónde colocar el gasto en el nivel de contabilidad, entendieron que las personas eran un recurso más que la organización tenía, así como
como una silla, un mueble, una computadora, un recurso. Era un recurso, en este caso humano, porque éramos considerados trabajadores con el objetivo de producir riqueza. Por eso es importante que la contabilidad mantenga los recursos de la organización y decir, oye, ¿cuánto dinero tenemos? ¿No? Entonces, cada persona se volvía un recurso de la organización. No era una persona que venía a trabajar, era algo como que era casi propiedad de la organización y era llevado a nivel contable como un recurso, ¿no? Sigue pasando el tiempo y llegamos allá por los 1980, en donde aparece el concepto de gestión del capital humano. Aquí aparece esta tendencia que nos invita a hablar del capital humano. Recordemos que venimos de la parte contable, donde empieza a aparecer contablemente los recursos. Pues estos recursos, las empresas dicen, oye, me estoy dando cuenta que estos más que recursos es un capital, porque yo lo estoy formando y además se puede ir, ¿no? Busca un mejor trabajo, se va. ¿Y ahora quién va a hacer su trabajo? ¿Y cómo le voy a enseñar a hacer eso? Entonces las empresas empiezan a decir, no, esto es un activo, esto es un parte de mi capital, porque lo puedo perder. Y perderlo puede llegar a tener problemas en la organización. Pero si dan cuenta, seguimos pensando en que las personas son como que propiedad de la organización. Ahora ya no son un recurso, ahora son un capital, que es algo importante, ¿no? Y tenemos que buscar mantener ese capital dentro de la organización, porque a nadie le gusta perder su capital de plata, ¿no? Entonces aquí ya formalmente aparece el concepto de retención del talento humano y lo que gestionamos es el capital humano. Seguimos pasando la época y llegamos a la época de los 2000. Y aquí nos damos cuenta, las personas empiezan a hablar ya de gestionar el conocimiento de las personas. Y empiezan a la capacidad y nos damos cuenta que las personas no solamente es un tema de capital, de un número en la cuenta, sino además que estas personas traen consigo una riqueza que no es que la persona está trabajando 8 horas, sino que también está en lo que sabe. El activo principal no está en la cantidad de tiempo que está en la organización, sino en lo que sabe y en la calidad que aplica esos conocimientos y saberes que le permiten a la empresa tener una ventaja competitiva dentro del mercado. Es así entonces donde este conocimiento humano se vuelve una gestión del talento, porque las personas son reconocidas que tienen diferentes talentos. Nos damos cuenta entonces que las organizaciones, que este conocimiento no solamente se entrega a la organización cuando te pida, sino ese conocimiento se entrega cuando una persona se siente motivada, ¿no? Si yo me siento motivado en la organización, entonces muestro más, doy más de mí a la organización. Si no, simplemente doy lo mínimo y no pasa nada. Entonces empezamos a ver que las personas tienen talentos. Y ahí es donde aparece el concepto de gestión del talento humano. Seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al 2015 y aparece el concepto de gestión de personas, ¿no? Entonces, este concepto del talento, de la que las personas tenían, ya se deja de hablar si nos empezamos a dar cuenta que las personas trabajan y su trabajo es parte de su vida. Y las personas tienen que conciliar la vida personal con la vida laboral. Y esto en la organización cobra sentido porque es importante que la gestión del talento no solo busque capturar la competencia de las personas, sino también convertir a un individuo de la organización en el activo importante de esta organización. Y el empleado se vuelva más comprometido. Entonces aquí se reconoce finalmente que los trabajadores son más allá de trabajadores, más allá de talento, son personas que tienen una vida personal y una vida profesional. Y tenemos que gestionar bien ese proceso, porque si no gestionamos bien ese proceso de la vida personal con la vida laboral, afecta la productividad nuevamente, ¿no? La palabra productividad siempre está en tema de recursos humanos. Porque si yo voy a trabajar, ¿no? Me cambio, todo, llego bien contento, pero tengo problemas en casa, es probable que no dé el 100%, que no esté concentrado, que no esté trabajando con toda la tranquilidad que debo trabajar si tengo problemas en mi casa, temas personales. Entonces aparece el proceso de gestión de personas. Como ven, estimados amigos, la gestión de recursos humanos, talento, gestión de personas, o como le quieras llamar, administración de recursos de personas, ha ido evolucionando a través de muchos años, ¿no? Desde 1920 hasta el 2015, y seguimos en un proceso evolutivo cada vez más. Y los nombres de las oficinas también van cambiando. Le dicen administración de personas, gestión de recursos humanos, gestión de capital humano, gestión del talento, gestión de personas. No interesa el nombre que le pongas, pero ya sabes cuáles son las tendencias que han salido.
Fíjate que como recursos humanos somos bastante jóvenes, ¿no? Tenemos no más de 100 años. La contabilidad, por ejemplo, tiene mucho más de 100 años. Recordarán a los incas que llevaban su contabilidad a través de quipus, ¿no? Ellos gestionaban las personas, pero no con el concepto de personal, sino con el concepto de esclavitud o de servidumbre. Pero formalmente, digamos, podemos decir que el área de recursos humanos es bastante joven en comparación a otras ciencias administrativas, ¿no? Y aquí quiero pedir tu opinión. Si hemos evolucionado y hemos estado pasando de administración de personas hasta gestión de personas, ¿qué será lo que sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál creen ustedes que será el siguiente paso? ¿Gestionar qué? Personas, talento, conocimiento. A ver, escríbanme en el chat y coméntenme, ¿qué creen ustedes que continúa? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué debemos gestionar o administrar más adelante? Vamos, lo leo, las leo. ¿Hacia dónde vamos? A ver, Joshua dice tecnología, Marlene dice gestión de personas, Hernán dice personas, nuevas tecnologías, fusionar el conocimiento, dice nuestra compañera Fiorella, gestión del conocimiento, gestión de relaciones laborales, el recurso, tiempo, eficacia. Liceo dice incorporar la tecnología en la gestión de personas, gestionar el tiempo, el conocimiento es el esencial, gestión de personas y la tecnología, gestionar personas porque la empresa depende del talento, gestionar habilidades adaptadas con tecnología. Julio dice, quizás se pueda incidir entre la gestión de personas y la gestión de personas con la tecnología. Gestionar el tiempo y tecnología, dice Giovanna. Lice dice gestionar personas con la tecnología. Kiara dice encontrar nuevos rumos para gestionar relaciones laborales. Adaptarnos a cambios del mundo de la carrera, dice Francesca. Dice gestionar las habilidades de las personas. Omar dice gestionar el talento con competencias, por competencias, ¿no? Como ven, estimados amigos, este mundo en el que estamos moviéndonos es incierto, ¿no? Y seguramente todo lo que ustedes han dicho es probable que se dé, ¿no? Yo les he traído acá una idea más de las muchas que hay, que hay mucha tendencia, que podría ser la gestión de las emociones, ¿no? Interesante, ¿no? La gestión de las emociones ya se ha puesto muy de moda en los últimos 3 o 4 años, ¿no? En donde las organizaciones están buscando, así como antes gestionaban el conocimiento, gestionaban el talento, ahora gestionar las emociones de las personas, ¿no? Es interesante cómo este paso de gestión de emociones, es decir, puede llegar un día en donde quieras que las personas estén contentas, otro día que estén tristes, otro día que estén deprimidas, otro día que estén muy alegres, otro día que estén eh, cualquier tipo de emoción, enojadas, ¿no? Y la organización tenga la capacidad de gestionar esas emociones en beneficio de la productividad. Interesante, ya algunas organizaciones actualmente lo vienen ejerciendo, pero para dar este paso necesitas una cultura muy sólida, ¿no? No cualquier organización puede entrar al mundo de la gestión de las emociones, ¿no? Muy bien amigos, con esto hemos terminado esta parte introductoria sobre el proceso de gestión del talento humano, para que tengas una idea de cómo es que ha evolucionado a través de tantos años. Y ahora vamos a hablar sobre la introducción de la definición de inteligencia artificial, machine learning y lenguaje natural de procesamiento. Fabricio dice, ¿usted qué sigue después?